A ver, se viene video duro. ¿Y por qué digo duro? Bueno, porque no sé por qué, pero a mí... Yo soy una persona que puede ver películas de terror, las más terroríficas, y está joya. Pero cuando algo está basado en hechos reales y lo estoy viendo como con la mente diciendo, joder, pero todo esto en verdad pasó, me da como mal cuerpo. Por ejemplo, el otro día vi una película llamada El Clan, que era de una familia que secuestraba gente y las mataba. Me quedé súper, pero súper duro y... O sea, fui al cuarto de mi madre a abrazarla porque tenía miedo. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Parece algo africano eso. Gracias a Jonadad que lo ha pagado. Se viene video medio boicinio, cuidadito. No es para cualquiera. Esto no es para cualquiera, cabrón. No es para cualquiera, cabrón. ¿Cómo que te pusiste duro? Duro en el sentido de... Duro en el sentido de perturbado, ¿entendés? Como la mirada de las 1000 yardas. No duro en el sentido de estar así como bien pinche cachondo. No hace falta adornar los Gracias, crímenes Ian. que cometen los asesinos seriales para otorgarles un mayor impacto. Ya de por sí resultan inquietantes. El caso de Jeffrey Dahmer Voy a es intentar un claro ejemplo, no pausar aunque este resulta particularmente morboso, porque dura una hora. independiente del tono en el cual sea narrado. Este es Jeffrey Dahmer. O sea, yo no voy a pausar, yo pauso. Invariablemente, se llega a O sea, en Netflix lo hicieron como más guapo a Jeffrey Dahmer y había muchas loquitas de adolescentes diciendo que ojalá que Jeffrey Dahmer se lo folle. mencionar que Se la escondía folle. las cabezas de sus víctimas dentro de su refrigerador, Dios. o que cometía canibalismo. Aviso, yo la serie de Jeffrey no la vi. O sea, no, solamente Jeffrey sé que es gay y que mataba gays. Es lo único que sé, no sé nada más. Pero aún existen varios detalles horribles que la prensa especializada decidió No no pauso más. abordar. Juro que no pauso más. Porque si bien el amarillismo mediático formó parte de esta historia desde el primer momento, incluso los periodistas más avesados de la época tuvieron que pensárselo 2 veces antes de redactar sus columnas. Quiero ver una cosa. Quiero una... Decir que los Gracias. pormenores de este caso Gracias. pueden herir ciertas sensibilidades. Nunca pensé pagar algo de asesinos seriales o crimen. Y eso que a mí me gustan mucho esos temas. Muchísimas gracias, papi Jonadad, lanzando besos, lanzando besos. Quiero ver cómo se Y joder, escucha. si pagaré el vídeo de mi abuelo. Pero no creo que esté en el chat. Porque iré a la casa abandonada cara sonriente con lágrima. Joder. Sorry, I fucked your husband. Quiero ver cómo se escucha. Es una Hola Cake, advertencia ve teorías de My Little Pony. Solo si pagas. Jonadad, como el tipo Sorry, I fucked habla your muy husband. lento, ¿lo puedo poner en Cake viendo que 1.25? Dahmer no es negro. Es inocente somnoliento. ¿Puedo poner 1.25 porque el tipo habla muy lento de velocidad? ligera. Una forma demasiado amable para describir lo que Dahmer hizo con sus víctimas. O no puedo. Una de las grandes dudas Si me con decís que respecto no al puedo, caso sí lo es puedes usar. discernir si estamos ante un calculador ¿Quieren que lo ponga en velocidad normal o en 1.25? psicópata o un enfermo mental, incapaz de comprender el alcance de sus actos. El asesino serial John Wayne Gacy diría en una entrevista: si Jeffrey Dahmer no es considerado como un enajenado mental, entonces no sé quién más podría serlo. Yo sé que pauso mucho, pero me urge apagar la estufa porque tengo mucho calor. Pero después de eso no pongo más. Ahora sí se acabaron las pausas para siempre. Juro, no vuelvo a pausar jamás. Jeffrey Dahmer, el carnicero de Milwaukee. Parece africano eso, ¿no? A mediados de 1990, ¿Argentina? los ciudadanos de Racine, Wisconsin, quedaron perplejos ante un Esto es atroz caso Argentina, criminal. ¿no? Argentina. Joachim Dressler, de 43 años de edad, asesinó a un joven llamado James Madden, de 24 años, cuando éste se encontraba recolectando fondos para un grupo medioambiental en su barrio. Después de matarlo, lo descuartizó, No. puso sus restos en bolsas de basura y los diseminó en diversos caminos rurales. Dios mío. Cuando la policía allanó su hogar,
se encontraron con una enorme biblioteca llena de videos de perversión sexual, No, pero- torturas, mutilación, que- autopsias, por favor, que no haya CP, accidentes por favor, y que no haya asesinatos con los cuales Dressler se masturbaba. No jodas. Al menos no Los hice detalles P. que se fueron filtrando sobre Al este menos caso no hice hubieron P. hipnotizados a millones de norteamericanos durante varios meses. Tanto así que en julio de 1991, un año más tarde y mientras se celebraba su juicio, la noticia seguía apareciendo en primera plana de vez en cuando. Es que Pero es un la caso muy macabra historia jodido. de Dressler sería opacada por una aún peor, ocurrida también en el estado de Wisconsin, específicamente en Milwaukee. Cerca de las 11:30 de la ¿Qué noche hiciste? del lunes Yo no 22 fui. de julio de 1991, los oficiales de policía Rolf Mueller y Robert Routh se encontraban a punto de terminar su turno en uno de los vecindarios más conflictivos de Milwaukee. El West Kilburn Avenue era conocido como un lugar en donde se concentraba todo tipo de robos, Entre tráfico de todas las drogas, manzanas del campo, tú eres la manzana más jugosa de todas. Gracias, Dani. Hola Cake, ¿cómo Hola. estás? Bien, ¿y Aquí vos? llegando de la universidad para darle de comer a mi jugador pasteloso favorito. Hoy ya comí mucho, La me próxima temo. semana si prendes directo te pagaré unos videos. Good. Tú confía. Confío. prostitución e incluso tiroteos. Mueller y Routh Un estaban negrito. dentro de la patrulla Will cuando un Smith. hombre afroamericano, delgado y de corta estatura, se les acercó tambaleante. Mi compa el Will Smith. Tracy Edwards, de 32 años, tenía unas esposas colgando en una de sus muñecas y parecía desorientado. Le dijo a los policías que había visitado el departamento de un extraño sujeto y que éste lo había esposado. Ambos agentes decidieron acompañarlo hasta los apartamentos Oxford. No se en el fían número en negro. 924 de No la se calle fían 25 Norte, en negro. una estructura de 3 pisos que parecía bien cuidada. Al ingresar a los pasillos, de inmediato olfatearon un hedor bastante fuerte y al mismo tiempo indescriptible. Hay un muerto ahí, Sus cabrón. entrenadas narices Hay habían un percibido muerto, varias cabrón. veces el olor a muerte, pues eran veteranos con más de 10 años de experiencia como agentes de la ley. Pero la Qué duro debe ser consciente de a qué huele un muerto. pestilencia que se podía sentir Qué dentro duro del debe inmueble ser eso. era muy extraña, y tanto Routh como Mueller no consiguieron asociarla inmediatamente con la presencia de algún cadáver en proceso de descomposición. El complejo de apartamentos Oxford era un lugar bastante tranquilo y limpio en comparación con otras edificaciones del sector. Rara vez era visitado por la policía y todos sus No sé por qué están diciendo tanto Hey Grey. O sea, no entendí cuál es la referencia a Hey Grey acá. inquilinos eran afrodescendientes, a excepción de un extraño sujeto alto y rubio que vivía en el departamento 213, al cual todos se referían como ese blanco raro. Su nombre Ese blanco era raro. Jeffrey Dahmer. O sea, yo. Los agentes de policía golpearon justamente Sorry, la I puerta fucked del your departamento husband. 213, guiados por Tracy Cake, Edwards este es el primer directo en el que estoy. Cojonudo, gracias. para averiguar qué había ocurrido. Routh y Mueller creían que aquello era simplemente una discusión de pareja y que posiblemente algún juego de dominación sexual se había salido Oh, de control. rico. Los que me Sin gustan a mí. embargo, no estaban preparados para lo que iban a descubrir. Cuando la puerta se abrió, Dahmer miró extrañado a los agentes y los dejó ingresar sin poner ninguna excusa. El lugar estaba bastante ordenado para ser el departamento de un soltero, aunque el extraño olor del pasillo parecía ser aún más intenso allí dentro. Uno de los policías le pidió las llaves de las esposas con la idea de poner fin al asunto y retirarse sin necesidad de levantar una multa. Dahmer les dijo que tenía las llaves en su dormitorio, pero antes de que fuera por ellas, Tracy Edwards advirtió a los policías que justamente en ese lugar el sujeto lo había amenazado con un cuchillo. Ojo. El agente Mueller Guarda. le pidió a Dahmer que se quedara donde estaba y se dirigió al dormitorio. Al ingresar, miró en el interior de un cajón de la cómoda que estaba abierto. Una rata con condón en el Lo que culo, vio allí ¿verdad? le traería pesadillas durante meses. Una ardilla con un condón en el Se ano. trataba de casi 30 fotografías Polaroid, en donde podía verse a varios hombres descuartizados ¡No! y decapitados. De inmediato le gritó a su compañero Pero ¿qué es peor? ¿Esto que encontró o si hubiera encontrado una ardilla con un condón en el culo? que esposara al dueño del departamento, pero este intentó huir. Routh y El Jeffrey Dahmer. El Jeffrey Dahmer cuando le encuentran 30 imágenes, 30 fotos
de personas descuartizadas. Me llegan por correo, lo juro. Dahmer rodaron por el piso, Me pero llegan el por correo, lo sospechoso juro. pudo ser sometido rápidamente por el oficial. Mueller salió de la habitación con las fotografías en la mano y No se las queríamos enseñó a su pausar, perdón. compañero No y lo a pauso Tracy más. Edward, pauso diciéndole que más. tenía suerte, pues el próximo podría haber sido él. Este último no daba crédito a lo que veía en sus ojos, Me y llegan de por inmediato Twitter, lo recordó que juro. Dahmer se había molestado cuando intentó abrir su refrigerador Uy. para sacar una cerveza. Guarda con el refrigerador. Quizá tenga una de esas cabezas ahí dentro, le dijo a los policías. Ahí está Moonlight. Mueller en esa lo miró ladera con está Moonlight. incredulidad y abrió la puerta del refrigerador para comprobarlo. Moonlight. El agente recordaría tiempo después haber escuchado un grito cuando abrió la nevera y vio una cabeza humana en su $5 y me pongo el gato. No, $9. $9 y me pongo el gato de Avatar. El gato turbio, me lo pongo por toda la reacción. interior. Hazlo. En realidad, era él quien había gritado, pero no podía recordarlo. Los alaridos que dejó escapar el oficial fueron escuchados incluso por los vecinos, que ya habían sido alertados de que algo estaba ocurriendo en el departamento 213. Una hora más tarde, cerca de la 1 de la madrugada, el lugar estaba rodeado de patrullas e incluso carros de bomberos, y varios de los inquilinos de los apartamentos Oxford se encontraban en plena calle, con sus patas puestas, comentando el espeluznante hallazgo. El rumor de que en Wow. Milwaukee la policía encontró una cabeza humana dentro de una nevera se diseminó como la pólvora, y varios Debe periodistas ser y canales de televisión mega no tardaron en aparecer. seinen ser un policía y justo vos como policía estar en uno de estos casos que te metes a una casa y justo encontrás una cabeza decapitada en un refrigerador. Esas cosas que son de película que normalmente no le pasa a ningún puto policía. Imagínate que te pase a vos. Intuyendo que se convertiría en un Loquísimo. nuevo caso Dressler. No sé quién es Dressler. Entrevistaban a los vecinos, quienes aseguraban que Dahmer era un tipo raro, que caminaba de forma peculiar, con los brazos siempre unidos a su cuerpo y los hombros inclinados hacia adelante, pero que jamás se mostró violento o grosero. Yo me la Un jalo muchacho en dijo corto. a un reportero que lo había visto botando unas bolsas plásticas en el basurero del edificio, y una veintena de gatos se le había acercado para comer algunos de los restos. No, gato, no. Aquellos no que coman vivían en la eso. misma planta de Dahmer sabían que tenía una gran pecera, y el chico supuso que podía tratarse de alimento para peces. Se pensaba además que aquella pecera podía ser el origen del extraño olor, Unas aunque el mismo pirañas Dahmer ahí. habló con el administrador del edificio, pues alguien hizo un reclamo y había asegurado que un trozo de carne se había descompuesto en su refrigerador, y por más que lo limpiaba, no conseguía eliminar la pestilencia. Una de las vecinas dijo que Dahmer abría la puerta de su departamento lo justo y necesario para entrar y salir de él, y luego cerraba rápidamente. Creyó que lo hacía para mantener su privacidad, pero por lo visto A ver, sí. era para que el hedor De hecho, sí. no siguiera colándose por Bueno, los pasillos. también. También afirmaban que nunca se le vio en compañía de una chica, por lo que los más curiosos Gay. asumieron que era homosexual. Pamela Bass, la mujer que vivía justo enfrente de Dahmer, recordaba que constantemente escuchaba el sonido de una sierra. En cierta ocasión, cerca de las 2 de la madrugada, despertó por el ruido. Golpeó la puerta del apartamento 213 y le gritó a su propietario que realizara sus trabajos durante el día, pero este no respondió. Está muerto. Todos estos comportamientos resultaban extraños, pero por lo visto no eran particularmente alarmantes. La gente que se cruzaba con él los saludaba y éste les respondía cortésmente. Nunca se le vio agitado, nervioso o dando la sensación de que ocultaba algo. Buah, es literalmente yo cuando me pagan por ver una serie y finjo que no me la vi ya. Los Literalmente. agentes de policía realizaron un profundo Nunca registro se vio en el nervioso, departamento de Dahmer y se nunca se toparon vio con como que varias ocultaba sorpresas algo. desagradables que no olvidarían jamás. La cocina, el comedor y el salón principal formaban un solo ambiente y estaban relativamente limpios, más allá de un par de latas de cerveza y algunos ceniceros llenos. Al día siguiente, ¿Qué? al quitar el enmoquetado del piso, se descubrirían enormes manchas de sangre que habían traspasado el suelo de madera. Oh, LOL. En las paredes del salón colgaban un par de fotografías en blanco y negro de hombres culturistas A en ver. diversas poses, Se- además de una se litografía veía lo del gay. pintor Salvador Dalí que representaba el mundo infernal y otros curiosos cuadros.
En uno de los rincones había una lámpara de lava y también una gran pecera que se hallaba sobre una mesa. Muy deprimente el cuarto del Los tipo. peces de distinto color y Muy tamaño deprimente. parecían alimentados y bien cuidados. Muy gris. Dentro del refrigerador, el agente Mueller había descubierto una cabeza perfectamente Petróleo. conservada, pero al abrir el compartimiento superior, se encontraron otras 3 envueltas en bolsas de plástico, además de unos bíceps y un corazón humano. Voy a hacer una cosa. En todo el video no voy a hacer ni siquiera un solo chiste México. No voy a hacer ni uno solo. Lo En el juro. ropero del Lo dormitorio prometo. había un recipiente metálico lleno de líquido con varias manos de ¿El admin vale la pena o me compro el Minecraft? Vale Cara la pensativa. pena. Vale la pena. descompuestas y un pene. ¿Cómo? Metálico lleno de líquido con varias manos descompuestas. Cerra el culo, déjame oír. Dormitorio Hola, había un gente recipiente hermosa. metálico lleno de líquido con varias manos descompuestas y un pene. Sorry, I fucked your husband. Y un pene. I heard you all. Easy Cake es la reencarnación de Dahmer. No lo soy. Calavera y huesos cruzados, También se calavera y encontraron huesos 2 cruzados, cráneos calavera y y varios huesos frascos de cruzados. formol que contenían genitales masculinos. Dios mío. Sí era En muy una gay, caja de ordenador se Era toparon muy con gay. otros 2 cráneos humanos. 3 más serían hallados en el interior de un archivador metálico, además de varios huesos. Pero posiblemente, el origen de la pestilencia en los apartamentos Oxford provenía de la habitación de Dahmer, en donde se encontraba un enorme barril azul de 216 litros. Ácido. En su interior Hay un estaban cuerpo. sumergidas partes de cuerpos humanos en una especie de fango químico, parcialmente disueltos. Como en Breaking El Bad. olor de los residuos, sumado al de la descomposición, consiguió confundir a los policías y a muchos de los residentes. Además de las 30 fotos Polaroid halladas en la cajonera, también se encontró un álbum fotográfico igualmente horrendo, repleto de imágenes grotescas. En algunas de ellas, sus víctimas aparecían con vida, vestidas con un bikini de color negro y en poses sexuales. Pero en ¿Dahmer mataba a mujeres? ¿O vestía a los hombres como mujeres y después los mataba? otras yacían esposadas, desnudas e inconscientes. Las más explícitas mostraban varios cuerpos masculinos decapitados y abiertos en canal, Dios. desde la garganta hasta la pelvis, ¡Ah! completamente destripados. ¡Ah! También había una ¡Ah! perturbadora sesión de fotos a una cabeza humana junto a sus 2 manos y su pene. No. En otras, Dahmer había puesto 2 cráneos dentro de un plato, junto a varios condimentos de comida No, que y me lo también imagino. dentro de la nevera. No, que me lo imagino. Otras imágenes mostraban un cuerpo completamente despellejado y un cadáver sobre la cama, arqueado hacia atrás, en una postura imposible. ¿Cómo que una También postura había una imposible? fotografía de un esqueleto totalmente Si es una postura imposible, ¿cómo hizo la postura si es imposible? Eso no tiene sentido. limpio Es como cuando Lovecraft describe a una criatura indescriptible. y colgado en el baño. ¿Cómo que? También había una fotografía de un esqueleto totalmente limpio y colgado en el baño, pero que mantenía intacta la carne de la cara, el cuero cabelludo, las manos y los pies. Además de ¿Por qué varias latas de sonríes, cerveza, Kate? No quiero películas hacerlo. VHS y mi avatar. revistas de pornografía homosexual, sobre la cama estaba la máquina de fotos con la cual el asesino retrataba a sus víctimas, y bajo ella, los agentes encontraron el cuchillo con el cual Dahmer había amenazado a Tracy Edwards. El sospechoso ya había sido llevado al departamento de policía, que por lo demás se encontraba bastante cerca. Mientras tanto, la cantidad de curiosos y reporteros a las afueras del edificio iba aumentando. Cerca de las 4 de la madrugada del día martes, la Brigada de Materiales Peligrosos de Bomberos se hizo presente en la escena, además de otros especialistas en manipulación de residuos tóxicos. Su misión principal era la de retirar el barril con fango químico y restos humanos, ubicado en la habitación de Dahmer. No sonrías, La que me da multitud se miedo. mostró incrédula No cuando mi vio que 2 decisión. hombres con trajes amarillos, Mi avatar está mascarillas y tieso. tanques de oxígeno se introducían al interior del edificio para realizar su trabajo. Parecía que se estaban adentrando en una zona radioactiva, mientras que por el inmueble aún pululaban algunas personas con ropa de dormir, fisgoneando. Poco después, se escucharon un par de alaridos ahogados cuando los especialistas en manipulación de sustancias peligrosas salieron con un congelador lleno de restos humanos. Dios mío. Lo que debe ser, la Luego, experiencia que sacaron debe un ser. barril Llevar con eso a la cuerpos mano. sumergidos en ácido.
Algunos agentes de policía transportaban varias cajas de cartón, una de ellas rotulada con la palabra cráneo en uno de sus costados, Buah. mientras que por otra se asomaba claramente un mechón de pelo. Ah. Los vecinos Debe estaban ser conmocionados por haber loquísimo convivido y con durísimo semejante eso, ¿no? asesino serial y que se encontraba justo bajo sus narices. Literalmente fans de un youtuber cuando lo funan por groomer. Por haber convivido con semejante asesino serial y que se encontraba justo bajo sus narices. Un día ustedes serán estos conmigo. Algunos de ellos ni siquiera querían volver a sus departamentos, sobre todo considerando que el hedor continuaba flotando por los pasillos. Va, ustedes serían capaces. Imagínate que vivías al lado de este tipo y el tipo ya se fue preso. ¿Seguirías viviendo ahí o no te dejaría dormir el hecho de que al lado mataron a 40 tipos? Yo creo que me tomo el palo, creo que no podría. O sea, como Dios mío. Hasta ese momento, se ignoraba el total de víctimas de Dahmer, aunque se estimaba que podían ser 11, más que suficiente como para que la prensa se diera cuenta de que se trataba de un caso excepcional. La noticia del hallazgo en el complejo de edificios Oxford estuvo en todas las portadas de revistas y periódicos de los Estados Unidos, causando gran conmoción. Los informativos televisivos iban actualizando el estado de la investigación hora tras hora, hasta que el nombre de Jeffrey Dahmer finalmente se filtró a los medios, quienes lo bautizarían como el carnicero de Milwaukee. Este sería el inicio de una nueva historia de asesinato serial en Norteamérica, posiblemente una de las más espeluznantes y retorcidas. Aunque había intentado huir en el momento de su captura, Dahmer parecía aliviado de que lo hubiesen detenido. Sabía que no podía lidiar con sus fantasías ni con el frenesí asesino que lo estaba consumiendo. Pero, ¿que acaso me estás diciendo que este era el típico de... Yo no deseo matar, pero mis impulsos... O sea, hay demonios que se corren dentro de mí que me meten impulsos asesinos. O sea, es esto, yo estoy entendiendo mal. Una vez en el departamento de policía, aceptó colaborar y ayudar en todas las investigaciones del caso. Confesó haber Sorry, I asesinado a un fucked your husband. I heard Cuando you. me dan ganas. Quiero saber cuando abres directo, nunca llego boca abierta. Cuando me rayas dan de terror. ganas. Tendrás que estar atento. total de 17 hombres y adolescentes entre Hay algo que nunca hago. Cada vez que abro directo debería anunciarlo en Twitter. No lo hago nunca. 1978 y 1991. Según sus declaraciones iniciales, a la mayoría los había drogado con cloroformo o pastillas para dormir. Posteriormente, los estrangulaba, mantenía relaciones sexuales con el cadáver y los descuartizaba. Varios de los restos terminaron en la basura, aunque las partes que más le interesaban las conservaba en su departamento. Los penes. Reconoció además haber cometido actos de canibalismo. La pregunta clave era quiénes eran esas víctimas. O sea, es un poco Alastor el tipo, ¿no? O sea... Yo sé que parezco un retrasado comparándolo todo con Harvey Keitel, pero literalmente es una especie de Alastor el tipo. Dahmer dijo que ignoraba sus nombres, aunque aseguró que se De hecho, solamente tienen eso en común, que son caníbales. trataba de jóvenes que había conocido en bares gay, paradas de autobuses. Aunque aseguró que se trataba de jóvenes que había conocido en bares gay, paradas de autobuses o librerías, a quienes invitaba a su departamento con la promesa de beber alcohol y tomarle algunas fotografías eróticas a cambio de dinero. En esos mismos instantes, varios patólogos y forenses estaban trabajando. Bueno, ahora sé que la próxima vez que alguien me diga, Cake, ¿cuánto debo donar para hacerte, para darte algo de alcohol y tomarte unas fotos eróticas? Voy a decir que no. Sale el tráiler de Zootopia 2. Sale el tráiler de Zootopia 2. ¿Sí? Salió el tráiler de... Es verdad, vi que salió. Si me lo pagan, lo vemos. Si me lo pagan... Vemos el tráiler de Zootopia 2. Trabajando arduamente para identificarlos. $5 y veo el tráiler de Zootopia 2. Lo reacciono. Vamos a ver si Judy Hoops sigue siendo igual de garchable a día de hoy. Revivió el furrismo, vamos a ver. Restos. $5, chaval. Aún PayPal. no transcurrían 48 horas de la detención de Dahmer y el caso ya estaba causando un revuelo enorme. Jeffrey Lionel Dahmer nació en Wisconsin el 21 de mayo de 1960.
En 1967, él y su familia se mudaron a Bath, Ohio, en donde finalmente se establecieron. Desde su infancia, Dahmer demostró ser un niño extrovertido, inteligente e inquieto, mostrando una especial fascinación por los insectos, los cuales conservaba en frascos de formol. A los 8 años, continuaría experimentando con ellos, después de que su padre, Lionel Dahmer, le regalara un juego de química para niños. Poco a poco, su interés apuntó Son 2 minutos rata. Y, no importa. a animales más grandes, como Entre todas las manzanas del campo, tú Tú eres la manzana más jugosa de todas. Dale, ponlo. Ah, Yo sí, me tampoco mola. lo he visto ojos. Además, dura 2 minutos, pero voy a tener que... o sea, lo voy a tener que alargar demasiado, así que... ¿Entendés por qué, cabrón? ardillas, gatos, ¿Entendés o no entendés, cabrón? Muchas gracias, Ciani. Después de esto lo vemos. Háganme acuerdo que no se me olvide. mapaches y perros. ¿Cómo? Apuntó a animales más de química para niños. Poco a poco, su interés apuntó a animales más grandes, como ardillas, gatos, mapaches y perros. Empiezan con animales los hijos Sin de puta. embargo, no los torturaba, como si lo hacen muchos Espero. asesinos seriales en su infancia. Pero no los mató, sí. Los animales muertos con los que experimentaba eran aquellos que encontraba en el bosque Bueno, o bien. atropellados en la carretera. Bien. Los guardaba en una bolsa de basura Bueno, no está bien, pero está mejor. y los llevaba hasta su casa. Con sustancias químicas, lograba blanquear los huesos y los escondía en el bosque. Los blanqueaba. Disfrutaba diseccionando animales muertos y gran parte de su infancia y adolescencia lo dedicaría a esta curiosa afición. El gran patio de su casa pronto se transformó en un verdadero cementerio de animales e incluso empaló Blanqueaba los huesos. Pregunta, chat, cuando a mí me funen por groomer, ¿me van a blanquear como Jeffrey Dahmer blanqueaba los huesos de los perritos muertos? algunas cabezas de perro entre los arbustos. Qué cosa más rara eso, ¿no? Pero bueno. Pero su obsesión se volvió peligrosa cuando comenzó a preguntarse cómo lucía un ser humano por dentro. Es justamente durante la pubertad que Jeffrey Dahmer se da cuenta que le atraen los hombres. Se sentía incómodo por ello y decidió mantenerlo en secreto Era homofóbico. Bueno, entiendo lo que quiero decir con eso. porque además fantaseaba con abrir el vientre de un muchacho de su edad Dios y observar mío. sus órganos internos. A veces apoyaba su cabeza en el pecho de otros chicos para escucharles el corazón. Eso De alguna sería forma, algo todo romántico, aquello lo excitaba. pero no en este caso. A los 15 años ya era un alcohólico consumado y bebía whisky en clases. A pesar de ser un solitario, ¿Pero de vez en qué? cuando conseguía que un grupo de chicos le prestara atención. Una de las bromas que hacía constantemente era simular ser un retardado mental o alguien con parálisis cerebral Como yo. y escandalizar a la gente en lugares públicos. Cuando en verdad soy demasiado inteligente. También se colaba en las fotografías de cursos a los que no pertenecía, $200 y hago un test de IQ. sacando un par de carcajadas a aquellos que se daban cuenta. Su comportamiento lo catapultó a la fama como el ¡Ey! ¿Se parece acá al creador de Magiespadas o no? payaso Le faltan las patillas, pero se parece un chingo al creador de de la Magiespadas. escuela y se hizo de un pequeño grupo de seguidores que aplaudían sus extravagancias, las cuales incluso fueron bautizadas por sus compañeros de clase como damerismos. Damerismos. Pero pronto terminó por aburrirlos y lo volvieron a dejar de lado. Buen descuartizos a alguien. Típico damerismo. Algunas chicas lo consideraban atractivo, pero su extraña personalidad las alejaba de inmediato. Era distante, frío y con un sentido del humor sumamente grotesco. Cuando Dahmer cumplió 18 años, su familia atravesó por momentos muy complejos. Joyce, su madre, era una mujer bipolar, conflictiva Una pregunta igual. Si su padre nunca le hubiera regalado ese juego de química y lo hubiera mandado a jugar al fútbol cada vez que lo veía jugar con insectos, ¿Jeffrey Dahmer se hubiera vuelto un asesino? Pregunta para el chat. y que ya había sido internada un par de veces por ataques de ansiedad. Además, dependía demasiado de sus medicamentos y hasta cierto punto se desentendió de su hijo mayor. Por su parte, Lionel decidió abandonar el hogar debido a las constantes discusiones con su esposa y comenzó a tramitar el divorcio. Mientras Lionel y Joyce se enfrascaron en una disputa legal por la custodia de su hijo menor, David,
Jeffrey Dahmer se sentía más abandonado que nunca. Pobre Incluso pasó varias semanas solo en casa, pues su madre se mudó a otra ciudad con su hermano. Durante ese mismo periodo, había visto pasar a un joven que salía a correr todas las mañanas por el sector. Cierto día, decidió esperarlo con un bate de béisbol para atacarlo. Su idea era dejarlo inconsciente y experimentar con su cuerpo. Por azares del destino, esa mañana el muchacho no salió a correr, lo que probablemente le Salvada salvó la histórica. vida. Salvada histórica. Dahmer abandonó Esto ya es Dahmer confesando toda su puta vida. la idea y no volvió a intentarlo. Lo que hizo, lo que no hizo. Su padre comenzó a visitarlo constantemente y parecía bastante preocupado por él. Andás a ver si se inventó Además, cosas. intuía que su hijo era homosexual, y aunque no sabía Sorry, cómo I fucked your husband. Literalmente mi padre. Se convertiría en el capitán Mentira. del Real Madrid cabeza parlante fuego. orientarlo, siempre le prestó su apoyo Gracias. de alguna u otra forma. En junio Soy de yo o el padre se parece a Scott. Sí. ¿Se parece a Scott Cawthon, Siempre- ustedes creen? ¿El padre? le prestó su apoyo de alguna u otra Puede traerse un parecido en la cara, ¿no? forma. En junio de 1978, Dahmer conducía por la carretera cuando de pronto vio a Steven Hicks, un chico que hacía autostop. Auto. El calor durante ese verano era sofocante y el despreocupado muchacho se encontraba pidiendo un aventón al borde del camino sin su camiseta puesta. Oh, Dios. Excitante. Esta había No sido para mí. una de las más frecuentes fantasías de Dahmer Sí, no para durante Dahmer. años. No la había leído en ningún libro ni visto en ninguna película. Simplemente se la había inventado y sin previo aviso, esta se materializó frente a él. Parece que trae puesta la camisa de la suerte. No dudó en detener su vehículo y se ofreció a llevarlo. Ambos se fueron conversando y congeniaron bastante bien, hasta que Dahmer le preguntó amablemente a Hicks si le apetecía ir a beber unas cervezas frías y fumar un poco de marihuana qué en su rico. casa. El chico accedió entusiasmado a la invitación. Estuvieron escuchando música, bebiendo y fumando hierba casi toda la noche, y según Dahmer, habrían mantenido relaciones sexuales consensuadas. Ambos se fueron a dormir, y a la mañana siguiente, Hicks decidió marcharse. No, no lo pudo. Dahmer intentó persuadirlo, pero el chico declinó la oferta. Bien Fue hecho. entonces cuando todo se salió de control y se trenzaron a golpes. No jodas. Dahmer cogió una mancuerna para hacer pesas y lo golpeó en la cabeza hasta dejarlo sin sentido. Posteriormente, con la misma barra de fierro, le presionó la garganta hasta que Hicks dejó de respirar. No. Es posible que Dahmer se sintiera rechazado cuando Hicks decidió marcharse de su casa. Se sentía solo y no quería que el muchacho se fuera. Pero si te le vas a, le vas a Quería matar. que se quedara con él, aunque fuese muerto. Posteriormente, violó el cadáver de su víctima durante varios días. Uy. Pero Dahmer sabía que tenía que deshacerse del cuerpo, Gracias. o alguien lo descubriría tarde o Void, temprano. Void, Cake Void. Player digo tortas jugadas verás mi vídeo hoy. ¿Cuál era tu video? Decidió descuartizarlo y guardar sus restos en bolsas de basura, aunque antes de hacerlo, se masturbó mirando sus intestinos. Joder. Pero qué puto Tomó su vehículo. Encima, esto es él diciendo al policía. Bueno, ¿dónde me quedó la historia? Ah, sí, el tipo lo maté, le abrí la panza y me empecé a pajear mientras había sus entrañas. ¿Sigo contando la historia oficial? Sí, usted siga contando la historia, dale. Y después... Y salió a la carretera durante la noche para lanzar los restos en algún bosque o sendero abandonado, pero una patrulla policial lo detuvo por conducir de manera errática. Dahmer estaba seguro de que el agente iba a descubrir el cuerpo, pues lo llevaba dentro de varias bolsas de basura en el asiento trasero del auto, a plena vista. Sin embargo, el policía le realizó preguntas de rutina, verificó que no estuviera borracho y le puso una multa por conducir fuera de su carril. Cuando alumbró con su linterna al interior del coche, observó unos bultos y le preguntó qué llevaba ahí dentro. Dahmer, sin titubear, contestó que solo llevaba basura. El policía no Solo realizó basura. ninguna inspección y lo dejó ir. Grande, Poli. No sería la última vez que la suerte le sonreiría de esa forma. ¿No pensó el policía que literalmente nadie lleva bolsa de basura encima de su auto? En plan,
Nadie, literalmente Dahmer volvió a nadie. casa con los restos de Hicks. En plan, No literalmente podía nadie. creer lo cerca que había estado Porque la basura va en el puto basurero. de ser atrapado. En vista de que no volvería a arriesgarse a salir con un cadáver dentro del vehículo, decidió esconderlo en casa, bajo las Policía tuberías del tonto. sótano. Policía La familia tonto. de Stephen Hicks realizó una Ni siquiera búsqueda tras su blanco. desaparición, pero Puede no ser. consiguieron hallar ninguna Se pregunta, si Dahmer hubiera sido negro, el policía le hubiera dicho, los cojones hay basura ahí. Abre la puta bolsa. pista. Pregunta el chat. Su registro se incluyó en la base de datos de la policía de Milwaukee, pero las autoridades tampoco llegaron a ninguna conclusión. Poco después del divorcio, el padre de Dahmer lo matriculó en la Universidad de Ohio. Esa cosa no debería soltar olor. A ver, teniendo en cuenta que el cadáver ya llevaba varios días, porque se lo empezó a trunchar mientras estaba muerto, debería soltar un poco de olor, creo yo, pero no sé. Pero- Supongo que el policía tenía gripe, estaba constipado de la nariz y por eso no pudo olfatear nada, supongo. Sus problemas con el alcohol le pasarían la cuenta y se retiró después de cumplir solo un semestre. Al año siguiente, su padre lo convence para entrar en el ejército, pero tras 2 años en Le Alemania, puso perfume. es dado de baja y vuelve a Milwaukee. Su experiencia allí no había sido nada buena. Trataba de encauzar su vida, pero su tendencia a emborracharse arruinaba todos los esfuerzos. Solía beber hasta perder el sentido, y este fue uno de los motivos por los cuales fue expulsado. En parte, bebía para embotar sus fantasías más oscuras y porque se sentía tremendamente solo. Ni siquiera conocía a otro muchacho homosexual como para conversar Pobrecito. o compartir experiencias. Otro motivo Instálate por el a cual mí, no. Dahmer Ahí prefería vas a permanecer conseguir. la mayor parte del tiempo borracho eran los recuerdos de su primer crimen. Se sentía Entre todas las manzanas del campo, tú eres la manzana más jugosa de todas. Hola Keikaka, te pago Hola. para que veas vídeo corto. Más Good. bien también podrías reaccionar a otro vídeo que pague, pero lo pague fuera de directo, así que por Discord te paso la donación. Good. Además Vale, estoy juntando para el Cuphead, no quiero vender humo Wii. No, no vas a conseguir plata, lo siento. arrepentido por haber asesinado Ni siquiera me acuerdo a cuánto lo dejé, o sea. a Stephen Hicks. Tanto que se prometió a sí mismo mantener un estricto celibato y comenzó a asistir a la iglesia. Se sentía culpable y ¡Ojo! arrepentido por haber asesinado a Stephen Hicks. Se sintió mal por matarlo. Tanto que se prometió a sí mismo mantener un estricto celibato y comenzó a asistir a la iglesia con regularidad. Además, No, yo no lo dejé a 80 dólares ni en pedo al Cuphead. Ni en pedo lo dejé a 80. exhumó los restos que había escondido Mentira, no me mientas. bajo las cañerías del sótano, destruyó los huesos hasta convertirlos en astillas y los diseminó por el bosque, como si aquello lo ayudara a liberarse del terrible secreto que lo atormentaba. Pero no fue así. En aquellos años, uno de los pocos que se preocupaba por él era Lionel, su padre. Este pensaba que su hijo era incapaz de aceptar que sentía una atracción hacia los hombres. Trató de Típico. apoyarlo en cuanto pudo, y el mismo joven parecía agradecido de ello. Sin embargo, los verdaderos problemas de Dahmer eran bastante más serios que el alcoholismo o su homosexualidad. Estuvo viviendo un tiempo en Florida, Ah, por isla. Ahí puede ser que sí, Si era por isla, sí. pero la cosa no prosperó y tuvo que volver a Ohio. En octubre de 1981 fue detenido por conducta escandalosa y resistirse al arresto. Por aquel entonces, cuando entraba a un bar, se sentaba solo y bebía una cerveza tras otra, hasta que el local cerraba sus puertas. A veces quedaba tendido e inconsciente en plena calle. También solía meterse en problemas y recibía sendas palizas. Dios. En una ocasión, le rompieron un par de la cara. costillas y tuvieron que ponerle varios puntos de sutura sobre su ojo derecho. Su Moonlight conducta autodestructiva Moonlight después del cuarto spoiler. Policías gringos viendo a un tipo blanco que es sospechoso y lleva bolsas en la cajuela. El policía Oder es solo basura o un niga. El Iba. policía tiene un arma este tipo. no haría más que empeorar con los años. Así funciona. Sorry, I fucked En your husband. 1982, I heard you all. Hola Cake, al fin salí de la chamba, gato riendo. Me alegro que estés libre, Simeret. se fue a vivir a la casa de Que su puedas abuela, descansar. Catherine Dahmer, en West Ellis, Wisconsin, en donde permanecería los próximos 7 años. Ambos congeniaban relativamente bien.
La ayudaba con los quehaceres del hogar, a limpiar el jardín y hacer las compras en el supermercado. También consiguió un empleo en el Banco de Sangre de Milwaukee. Banco de sangre, mala Ese idea. mismo año Mala idea. fue detenido por exhibicionismo cuando se bajó los pantalones frente a 25 personas en un parque de diversiones mientras se encontraba Pudo ser peor. No sé por qué pensé que iba a decir frente a 25 niños, porque vi que esto era un parque de diversiones y pensé que iba a decir eso. completamente borracho. Tuvo que pagar una multa de apenas $50. Solo $50 por enseñar el pene en un parque de diversiones. En plan... Hay muchos niños en un parque de diversiones, cuidado. O sea, $50 me pagaron a mí para ver este video. En 1985 comenzó a trabajar en Ambrosia Chocolate como mezclador. Era un Ambrosia, trabajo estable chocolate. y parecía que Dahmer podía ordenar un poco su agitada vida. Pero un año más tarde, en 1986, es arrestado y acusado de conducta lasciva tras haberse masturbado frente a 2 chicos de 12 años ¡No! a las orillas de un río. Justo cuando pensé que Dahmer no iba a ser CP0, solo un asesino psicópata loco caníbal, pero no un CP0 porque al principio no decía nada sobre niños. Al final sí era también Pero un año CP0. más tarde, en 1986, es arrestado y acusado de conducta lasciva tras haberse masturbado frente a 2 chicos de 12 años a las orillas de un río. Después de haber sido Encima a las orillas de un río como para ponerle romanticismo el hijo de puta. detenido por la policía, Jeffrey Dahmer en la corte. Ok, juez, pero ha considerado que 12, o sea, que eran 2 niños de 12 años y 12 más 12 da 24. ¿Ha, señor juez, usted considerado ese hecho? Soy inocente. reconoció que lo había hecho en al menos otras 5 ocasiones Ah, bueno. y que estaba dispuesto a recibir ayuda psicológica, pues no se podía contener. Sería condenado a 1 año de cadena suspendida y tratamiento Lo confesaba todo. terapéutico. O sea, el tío, bueno, a ver, me cabe en la cabeza que Jeffrey tenía un altísimo sentimiento de culpa, pero bueno, como que sus monstruos internos se corrían dentro de él. Poco tiempo después, These monsters running wild inside of me. I'm faded. comenzó a frecuentar saunas para homosexuales, en donde los clientes tenían sexo consensual O sea, el tipo, el Jeffrey Dahmer era literalmente esto. Era literalmente esto. Monster, how shall I feel? Creatures lie here, looking through the window. Me da risa como de repente abre los ojos, como sorprendido, así, y automáticamente después una sonrisa. Voy a decir una cosa, y no lo digo irónicamente, este tipo tiene muchísima aura. En este video tiene muchísima aura, pero muchísima. Por cierto, ¿cómo exactamente un niño que parece que tiene entre 12 y 15 años puede tener calvicie? O sea, ¿qué carajo pasa en su genética? ¿Qué carajo pasa en su genética como para que eso sea posible? de forma rápida y ocasional, entrando a habitaciones privadas. Pero Dahmer drogaba a sus parejas y abusaba de ellas cuando estaban inconscientes. Por este motivo, le prohibieron la entrada, sobre todo cuando uno de sus acompañantes Faltaría estuvo más. en coma durante casi Faltaría 10 menos. días después de haber sido drogado. No se levantaron cargos en su contra, porque la gran mayoría de los hombres que asistían a ese lugar y que fueron víctimas de Dahmer no querían exponer públicamente Claro. su vida sexual. Lo sabía. En noviembre de 1987, Dahmer conoció en un bar para homosexuales a Stephen Toomey, de 24 años de edad. Ambos pasaron la noche en un motel y a la mañana siguiente el joven estaba muerto. Dahmer insistió en que ambos estaban borrachos y que cuando despertó, Toomey estaba tendido en la cama con la boca llena de sangre. Lo había asesinado, pero no recordaba cómo ni por qué. Asustado, salió a comprar una enorme maleta en un centro comercial cercano y puso el cadáver Gracias. dentro, antes de pedir
Me estaba sonando la nariz. Joder, no sabía que estábamos viendo un vídeo de tu vida tortas. Es muy valiente de tu parte ser capaz de mostrarle esto a tus fans tortas. Gracias. No te preocupes, te comprendemos y apoyamos Me aunque parece hayas bien. hecho cosas malas. Gracias, amigo. Pedir un taxi y dirigirse a la casa de su abuela. Llevó el cuerpo hasta el sótano y tengo a abusó mis de él taquianos. durante varios días antes de descuartizarlo y tirarlo por partes en el bote de basura. 2 meses más tarde, conoció a un chico de 14 años llamado No, Jamie no, Dockstader no, a las no, afueras de un club gay. El muchacho le ¿Por qué dijo que coño era hay un niño de 14 en un club gay? mayor de 18 y Dahmer le ofreció dinero para que se dejara tomar unas fotografías eróticas en el sótano de la casa de su abuela. ¿Por qué tiene que ser en un puto sótano? O sea, Una vez allí, lo drogó con somníferos, lo estranguló y abusó de su cadáver para luego descuartizarlo y Dios lanzar mío. los restos en bolsas de basura. ¿qué pasó En con marzo de el celibato? 1988, Richard ¿Dónde Guerrero, quedó de 25 años, la iglesia? correría la misma suerte. Pero la licenciosa vida de Dahmer estaba incomodando a su abuela. Invitaba constantemente Gracias. a hombres a la casa y se encerraban en Dato globito. La abuela no el se da Jeffrey cuenta. tiene un cameo en Advin Hotel. En un anuncio. Lo sé, y lo sí, sé. es lo un sé. anuncio de su show de cocina, chistes sobre que es caníbal. Y lamento no estar en el chat. Eso fue en el piloto, Solamente me acuerdo. puedo oírlos. Pero en la tarde pago el vídeo de mi abuelo. Cojonudo. Solamente en el capítulo piloto me acuerdo muy bien. el sótano para alcoholizarse y mantener relaciones sexuales. Poco después, La puta abuela no se da cuenta de que de vez en cuando su nietecito, el Jeffrey Dahmer, se trae un negrito de 14 años para descuartizarlo. O sea, ¿cómo no se da cuenta la fucking abuela? encontró un maniquí en la habitación de su nieto, el cual utilizaba para masturbarse. ¿Cómo? Encontró un maniquí en la habitación de su Gracias. nieto, el cual Un utilizaba maniquí. para masturbarse. Gracias. Pero aún tienes a tus keikanos, dice el Michi. Los Cuando tengo. termines el vídeo nos dices cuánto se juntó Semoni. ¿Qué dijiste? En ese cuánto se juntó Semoni. Lo siento, Jonadá, soy totalmente incapaz de entender lo que quisiste decir. ¿Cuánto se juntó Semoni? No, lo siento. No, lo siento, amigo. Cansada de la situación, habló con su hijo, Lionel, para que presionara a Lionel. Jeffrey y lo obligara a buscar un departamento. L- Iba a decir una estupidez, me cayó. Estaba a punto de decir como el protagonista de Resident Evil, pero no se llamaba Leon Scott Kennedy, no Lionel Scott Kennedy. O sí se llamaba Lionel Scott Kennedy. El 25 de septiembre de ese mismo año, Dahmer se mudó a un sencillo edificio en donde no se asentaría durante mucho tiempo. De hecho, apenas transcurrirían 24 horas antes de que se metiera en problemas. Le ofreció dinero a un chico de 13 años para que se dejara tomar unas fotografías y lo llevó hasta su departamento. Mala idea. Allí, lo drogó echando somníferos en una taza con licor de whisky, le besó el estómago y No. le acarició el pene. No. Asustado por la situación, el muchacho salió corriendo del lugar. Horas después, sus padres notaron que algo estaba mal. O sea, justo recién cuando le acaricia el pene, justo ahí se asusta y se va corriendo. No antes. Justo en ese momento. Cuando lo vieron chocando O sea, cuando un tipo con un bigotito así súper a lo Pepe Argento le besa el ombligo, no hay pedo. Después... con las paredes. Los padres notaron que algo estaba mal cuando lo vieron chocando con las paredes. Al día siguiente, un par de agentes de policía detuvo a Dahmer en su puesto de trabajo, en Ambrosia Chocolate. Ambrosia Chocolate. A pesar de que el acusado reconoció que el chico había ido hasta su departamento, negó haber abusado de él o haberlo drogado. Explicaría que se encontraba con un tratamiento para el insomnio y que posiblemente le había servido el trago en una taza sucia, con residuos del somnífero prescrito. Confía. Fue puesto en libertad Vaya condicional excusa después de de que su mierda. padre pagara una multa de $10,000 y volvió a casa de su abuela, aunque se volvería a retomar el caso en los meses siguientes. El padre de Dahmer estaba avergonzado y horrorizado por lo que estaba ocurriendo. Contrató Debe a un ser reputado horrible. abogado llamado Como Gerald padre, Boyd, debe pero habló ser con él para que convenciera a su horrible. hijo de que se declarara culpable, asumiera su responsabilidad en el caso y por sobre todo que accediera a ser fucked your sometido a una husband. terapia. I heard you. ¡No! Ya casi te podemos doxear, vas a pagar por todo, CP. ¡No!
No, pará. Te, Gracias. te pido perdón. Elimino el video. Elimino el video si No querés. en edite, Lo borro. asterisco referencia al vídeo de Skibidi. Lo que dije fue que nos digas cuánta plata se juntó XD. Se juntó Semoni. No recuerdo nunca la palabra, la frase Semoni en nada que tenga que ver con Skibidi Toilet, ¿Cuánta plata se juntó? Ok, lo veremos. Lo veremos cuando acabe el directo. terapia psiquiátrica. Es obvio que es falso. ¿En serio, Kingstel? Hostia, no me di cuenta, Muchas gracias, Kingstel, por habérmelo dicho. Es verdad, ahora que lo decís, es cierto, me acabo de dar cuenta que es falso. Pensé que era real, loco. Pensé que era menos mal que te tenemos acá vos en el chat, porque si no, estaríamos todos perdidos. El 30 de Todos díganle gracias a Kingstel, porque sin él... No, es que nada. Nadie se entera. enero de 1989, Lo decía por lo del chat, Kake. Jeffrey Te quiero, Kingstel. Dahmer se declaró culpable ante el tribunal. El 30 de enero de 1989, Jeffrey Dahmer se declaró culpable ante el tribunal y quedó a la Sorry, I espera de fucked una your husband. sentencia, la cual se dictaría el 23 de mayo. Yo te defiendo de los doxeadores, mi amor. La mejor defensa contra un doxeador es doxearte a vos mismo primero. Así que si un día me entero que alguien me quiere doxear, tiro todos mis datos antes de que él me los tire. Y listo, y se acabó. No me pueden doxear si ya se saben todos mis datos. Antes de que esto ocurriera, el 25 de marzo, asesinó a Anthony Sears, de 24 años de edad, Bueno, al menos la cual se mayor. transformó en su quinta Que víctima. está súper mal, ¿no? Pero Siguiendo prácticamente el mismo patrón, lo conoció en un club gay. era preocupante porque últimamente solamente estaba yendo por menores de edad. Lo llevó al sótano de la casa de su abuela. Lo drogó, lo estranguló y luego abusó del cadáver durante días. Posteriormente lo descuartizó y lanzó sus restos en bolsas de basura. Esta vez, sin embargo, hirvió su cabeza, le quitó la carne y conservó su cráneo a modo de trofeo. Wow. Yo no lo dije, pero cuando fui a Córdoba, fuimos a un... O sea, en la cima de los cerros, en Córdoba, había un museo gigante, un museo enorme, no me acuerdo cómo se llama, pero en una vidriera habían cabezas... ¿Vieron las cabezas encogidas esas de las tribus? ¿Vieron las cabezas esas encogidas, chiquititas? Bueno, vimos de esas reales y te explicaban cómo las hacían. Había una tribu que no me acuerdo cómo se llamaba, pero básicamente a una cabeza le quitaban la nariz, le quitaban casi toda la carne, le recortaban la piel y así la encogían. No sé, o sea, yo siempre me pregunté cómo coño hacían para encoger una puta cabeza, pero en verdad no es que la encogen, es que le sacan casi todo y por eso se ve así. Y los de la tribu lo que hacían eran colgarse las cabezas en el pecho para cuando vayan a una pelea intimidar al enemigo. También había otra cosa increíble. Había un cráneo real de un romano que tenía una lanza atravesada en el cráneo. Esperen un segundo, ya vengo, no me tardo. Volví. Dije que ya venía. A ver, quiero ver. No, onsen. Este es, mirá. El museo, acá fui yo hace poquito. El Museo Roxen. Es un museo que tiene justo en el frente un montón de estatuas. Un montón de estatuas. Chela vieja, no tiene olfato o que es como la cuarta persona que mata. Le hace La verdad cosas que locas sí. al cuerpo y todas esas cosas. La verdad que sí. O sea, estatuas con un montón de personas de la historia. Después adentro habían cráneos. O sea, o sea, había una sección en la que habían varios cráneos y te describía qué le había pasado al cuerpo para que el cráneo haya quedado así. O sea, un cráneo, había una etiqueta que decía, a esta persona lo atravesó una bala, esta persona quedó atrapado en una avalancha. Mirá, este es el que te decía yo.
Este es el que te decía yo. Mirá. Coño. A ver, chat. Mirá, ¿ves? Es un cráneo que tiene una lanza que lo atraviesa. Es real este cráneo. Es real mirá vos lo que es este cráneo. Mirá vos lo que... ¿Cómo que te prende? ¿Cómo que te prende? ¿De qué estás hablando, amigo? Si un día van a Córdoba... ¿Murió de qué? No sé de qué habrá. A ver, de algo murió este pibe. Pero no sé de qué murió. De algo se murió. ¿De qué? No sé, no soy adivino. No estaba ahí cuando lo mataron. ¿De qué carajo? O sea, pero no sabés las cosas increíbles que tiene. Si un día van a Villa Carlos Paz. Si un día van a Villa Carlos Paz. Vayan al Museo Roxen. De verdad que vayan al Museo Roxen porque está buenísimo. Había exhibiciones que te mostraban cómo vivían los villeros. El cuerpo de una vaca de 2 cabezas. La vaca más grande que haya existido en el mundo es esta de acá. Increíble, ¿eh? O sea, un montón de bichos muertos. Nada, una cosa de loquitos. Una cosa de loquitos. Mostraron cómo vivías, la concha bien puta de tu madre, esos amigos. Lo pintó con un aerosol de color gris. ¿Por qué si ya me spoileaste? Porque hay porque una cosa que te lo diga, otra cosa es mirarlo. Y además, porque no conté ni el 1% de las cosas que hay en ese museo. Y lo barnizó para que pareciera de plástico o resina. De este modo, podría conservarlo y tenerlo a plena vista sin que nadie sospechara. Dios. Al mismo tiempo, disfrutaba masturbándose frente a él. Joder, pero es muy perturbado Tanto para Lionel Dahmer pajearse como con el un abogado cráneo. Gerald Boyle estaban de acuerdo en que el comportamiento de Jeffrey y sus antecedentes no pronosticaban Mañana nada voy, bueno. confía. Lo único que tiene malo el museo es que, literalmente... Si no recuerdo mal, Dahmer siempre se sentía culpable de sus asesinatos, pero Parece que para sí. agarrar valor, tomaba alcohol y seguía asesinando a personas. XD. Estaba en un ciclo sin fin básicamente, solo así se podía excitarse. Lo que decía, lo único malo que tiene el museo es que tenés que viajar algunas horas porque tenés que subir por un cerro bastante Sorry, I grande. fucked your husband. I Portonoto, Me quiero quitar el nombre, pero ya no puedo, decepcionado. Y tenías que pasar por una aldea boliviana, no es broma, tenías que pasar por una aldea boliviana que estaba en medio de un cerro enorme, pero enorme, para llegar al fucking museo. Y cuando estábamos en la ruta, estábamos con ¿cómo es? Estaba con mi madre y mis hermanos. Entonces, la aldea de Tusubs, mi madre pone la radio para ver qué sonaba en esa aldea. Y empezó a sonar con una voz súper saturada una misa. El señor... No sé qué, o sea... Pero fue turbio eso. O sea, se sintió como si estuviéramos en una de esas aldeas de Resident Evil. Porque, claro, como era una aldea boliviana, la señal era una pija. Los micrófonos eran una pija. Y estábamos ahí poniendo la radio y una misa en la radio que se escuchaba recontra. Parecía el putísimo Satanás el que estaba narrando la puta misa. Era una cosa cristiana pero diabólica eso. Los psicólogos Igual los cerros estaban hermosos. Perdón, estos no son los cerros de Perú, que es una cosa toda marrón. Los cerros de Córdoba estaban recontra lindos, pero recontra lindos. O sea, es una experiencia que fue muy bonita. La recomiendo. Por lo menos para vivirla una vez, agarrar el carro, ir con amigos por los cerros de Córdoba, está estupendo. entrevistaron a Dahmer por aquel entonces. Lo que sí, no entiendo a la gente que vive ahí arriba de los cerros. O sea, estarían totalmente desconectados de todo el mundo. Coincidían en que se trataba de alguien que acumulaba ¿Pero habían golems de hierro? No, no había, lamentablemente. mucha ira y tenía problemas con su sexualidad. No dijo nada. Advirtieron además que no mostraba interés en rehabilitarse de su alcoholismo y era posible que reincidiera. Pero una vez que se presentó ante el juez, su capacidad de manipulación salió a relucir en todo su El esplendor. golem de nieve. Bueno, curiosamente cuando fuimos empezó... No. Pasó una cosa loquísima. Estábamos en la ruta y había nieve de un lado y del otro no. Porque en los cerros esos es normal que nieve.
Pero ¿qué pasa? Cuando sale el sol, la nieve se derrite. Entonces, llegó un momento en el que solamente había nieve de un solo lado, porque del otro lado estaba toda derretida. Era un paisaje muy lindo, lo tengo que reconocer. Esplendor. Aseguró que Sigue alargando la reacción. No me hagas cabrear porque yo ya repetí 1000 veces que cuando una reacción llega a 8 minutos es más que suficiente y no siento necesidad de alargar nada más. O sea, no tengo necesidad de alargar esto. Lo hago porque me nace decir algo y ya está, y punto final. No me toques los cojones porque te voy a permabañar, te lo juro que te... estaba completamente arrepentido de lo que había hecho, que sabía que merecía un castigo ejemplar y que gran parte de sus problemas eran motivados por el consumo excesivo de alcohol. Nah, vos ya estabas Dijo turbio, también amigo. que Ya estabas estaba turbio. dispuesto a recibir una Entre sentencia. todas las pero su- manzanas del campo, tú eres Pero la manzana más jugosa de todas. Gracias, la casito. Mi última DONACIUN de hoy CAKPLAYER 102 volveré en el PROXIMO directo PAGAR La los 4 casito. vídeos. Escuchame una cosa. Cada directo son 4 vídeos, son 15 vídeos en total. ¿Puedes reaccionar a mis 4 vídeos en solo directo? Escucha una cosa. Necesito que uses minúsculas. Porque si usas mayúsculas, la voz te lo lee como mi ULTIMADONACIO. O sea, usas minúsculas. Porque si así mayúsculas te lo lee para el orto. Volveré en el próximo directo. Pagaré los 4 videos. Cada directo son 4 videos. Son 15 videos en total. ¿Puedes reaccionar a mis 4 videos en un solo directo? Mira, por vos, la casito, como vos sos un titán, creo que los titanes tienen un rango mayor, así que lo haré, cabrón. A menos que cada video dure, yo que sé, una puta hora. En ese caso me sería imposible reaccionar a 4 horas de video en un solo directo. Pero normalmente sí, la casito. Un besito. Esto no es carajo. que lo dejaran seguir asistiendo a su empleo o le destruirían la vida. También se mostró abierto a Te perdiste de los $80 que tiró Leandro Rivas. ¿De qué mierda estás hablando? Leandro Rivas no tiró $80. No tiró $80. ¿De qué carajo estás hablando? Tonto. Hola. Tontito. Hola. recibir ayuda Sorry, I psicológica y fucked your husband. Blitz. I heard you all. Argentino puño hacia la derecha tono de piel claro medio puño hacia la izquierda tono de piel claro medio gringo igual a no saber geografía cabeza parlante. Los argentinos sí que saben de geografía, amigo. psiquiátrica. Si quieren un día hacemos un test de qué tanta geografía sabes. A ver si es cierto que los argentinos no sabemos. Pues insistió en que quería cambiar y nunca más cometer un acto semejante. Confía que va a pasar Por eso. lo amigo. visto, su discurso funcionó mejor de lo esperado, pues el juez, en vez de Dios mío. Pero si descuartizó a 20 menores de edad. ¿Cómo que su discurso funcionó, mandarlo amigo juez? directamente a la cárcel, lo condenó a 5 años de presidio en un centro de rehabilitación, con Dios. permiso para asistir a su trabajo en Ambrosia Chocolate. Pero yo soy de Ambrosia Chocolate y me entero que hay un pibe que descuartizó menores de 14. No puedo trabajar tranquilo ahí. Además, se le ordenó buscar ayuda psicológica, realizar un tratamiento para su alcoholismo, presentarse mensualmente ante el oficial encargado de su caso. Una pregunta seria. ¿Ustedes creen que la Charlie Morningstar lo pueda redimir? Y evitar cualquier contacto ¿En con su menores hotel? de 18 años. Como debe ser. 10 meses más tarde, y aunque su propio padre intervino para que no le dieran la libertad anticipada, Jeffrey Dahmer consiguió conmover al juez por medio de una carta en donde Yo creo que sí, Yo creo que sí que puede. aseguraba haber cambiado. El 2 de marzo de 1990, Dahmer volvió a la casa de su abuela. Esta lo recibió, pero con la condición de que se pusiera La Charlie. Y aunque tomara tiempo tanto pecado purgar. a buscar inmediatamente otro lugar donde vivir. 2 meses Hola, más que tarde, miran. se mudó al 213 de los apartamentos El Lord de Oxford, Jeffrey. en la calle 25 Norte. Se pajea Sería con el cadáver de justamente Adam. allí en donde perfeccionaría sus técnicas asesinas Dios y las mío. elevaría al extremo de lo grotesco. Como era de costumbre, frecuentaba Hijo de puta, está todo el rato quiero cambiar. bares para homosexuales Y no y cambia. convencía a jóvenes de que posaran para algunas fotografías eróticas en su departamento. Una vez que estaban allí, los drogaba y estrangulaba con sus propias manos o con un cinturón de cuero que compró exclusivamente para ese propósito.
Pero en vista de que ahora vivía solo y tenía toda la privacidad del mundo, decidió Uy. experimentar aún más con sus víctimas. Sus locuras. Abusaba sexualmente de ellas cuando estaban muertas Se vienen y los luego las damerismos. fotografiaba en distintas Bueno, poses. eso ya lo hacía antes. No sé de qué estás hablando. Eso ya lo hacía desde el puto principio de su lore. También las abría en canal y se excitaba con el calor que emanaba de las entrañas. Dios mío, qué puto asco. De hecho, se masturbaba entre los intestinos de los cadáveres. ¡Ah! También sacaba fotografías del proceso de descuartizamiento y luego las guardaba en un álbum de fotos. Algunas de estas imágenes denotaban un deliberado intento por parte de Dahmer de ser artísticas, aunque solo consiguieran evidenciar lo terriblemente enfermo que estaba. Comenzó a hervir las cabezas dentro de una olla para retirar la carne más fácilmente y guardaba los cráneos en su habitación, ante los cuales se masturbaba. Dios mío. Es que Preservaba penes en frascos de formol y los pintaba color carne si es muy rarito ese tipo. estaban demasiado descompuestos. En el Igual yo creo que, o sea, aunque él después de cometer todos estos actos auténticamente sienta culpa, yo creo que no querría que la Charlie lo redima porque realmente a Dahmer le renta muchísimo vivir en un lugar como el infierno en el que puede destripar a toda la gente que quiera y esa gente igual va a revivir. caso de Ernest Miller, O sea, creo que él no querría ir al cielo en todo caso. Creo que él le excitaría quedarse en el infierno. lo despellejó y se comió sus bíceps porque los encontró grandes y quería probar el canibalismo. ¿Cómo? Y se comió sus bíceps Sus porque bíceps. los encontró grandes y quería probar el canibalismo. Evidentemente, el departamento de Dahmer expelía un hedor insoportable y él estaba consciente de ello. Eche Arrojaba cuanto podía en el aromatizante. basurero del edificio, pero varias partes humanas continuaban escondidas dentro de su vivienda. Fue entonces cuando compró un barril y lo llenó de ácido, con el objetivo de disolver los restos y lanzarlos por el inodoro. A pesar de que esto solucionó en parte el problema de la acumulación de cadáveres en el piso de Dahmer, la fetidez podía sentirse en todo el pasillo del edificio. Si bien los asesinatos sistemáticos de Dahmer se estaban volviendo Bueno, rutinarios y Supongo que los vecinos pasaban, olían a muerte y decían, alguien se habrá tirado un pedo. No creo que aquí haya un asesino serial. Seguramente el vecino tiene hemorroides, tiene Si diarrea, ¿no? Y viviera se en tira la un pedito. actualidad sería YouTube de crítica a el Jeffrey por su amor con tenían los un niños. patrón prácticamente idéntico. En cierta ocasión, asesinó a un chico de 22 años llamado David Thomas, por el cual no se sentía atraído sexualmente. ¿Qué? Un patrón prácticamente idéntico. En cierta ocasión, asesinó a un chico de 22 años llamado David Thomas, por el cual no se sentía atraído Primera vez que mata a alguien por el que no siente excitación sexual. sexualmente. Lo llevó a casa, lo drogó, lo asesinó y destrozó su cadáver mientras le tomaba fotografías, para posteriormente tirar sus restos a la basura. No mantuvo relaciones sexuales con el cadáver y tampoco No, no le gustaba, no se lo cogió. conservó nada de él. Loco, ¿y por qué lo mató? Al mismo Por tiempo, odio. comenzó a experimentar con sus víctimas de formas atroces. Y es negro el tipo, ¿eh? Todas sus víctimas eran blancas, máximo marronas. Este es negro y... Escribir en mayúsculas va en contra de mis principios, lo siento. Está bien la casita, lo acepto a cambio del dinero, lo aceptaré todo de ti. Al mismo Crimen de tiempo, odio. Esto fue un crimen de odio, no un crimen pasional. No, esto lo hizo, pero este fue un deseo, o sea, un impulso asesino completamente diferente. Esto fue racismo nada más. Pues si a todas sus víctimas se las cogía y a este no se lo cogió, lo mató simplemente porque odia a los negros el Jeffrey Dahmer. Es que no hay otra explicación. No preservó ninguna parte de su cuerpo después de matarlo, no se lo cogió después de matarlo, lo mató por nomás. comenzó a experimentar con sus víctimas de formas atroces. Pero sí estuvo con negros. Yo solamente me acuerdo que Máximo han mostrado víctimas que son gente con color de piel marrón. No recuerdo que lo haya hecho con un negro antes. Después de drogarlos, y mientras aún estaban con vida, les hacía un agujero en el cráneo con un taladro y les inyectaba ácido clorhídrico Dios. o agua hirviendo directamente en el cerebro, con una jeringuilla, con la idea de transformarlos en zombies sin voluntad. No, ¿cómo para? Comenzó a experimentar con sus víctimas de formas atroces. Después de drogarlos, y mientras aún estaban con vida, les hacía un agujero en el cráneo con un taladro y les inyectaba ácido Irredimible. clorhídrico
o agua hirviendo. O sea, el tipo flasheaba a Sinclair de Invencible. O sea, el tipo literalmente creía que era Sinclair de Invencible. Directamente en el cerebro, con una jeringuilla, con la idea de transformarlos en zombies sin voluntad. Acá ya está totalmente irredimible, ¿eh? Acá ya es cuando empezó a hacer como cosas fuera de la excitación sexual. En plan, mató a un negro porque pues nomás y ahora quiere craftear zombies. O sea, un tipo que aún está con vida le hizo un agujero en el cráneo para meterle químicos. Cecil, perdonado si te esclavizo. En el fondo, deseaba mantenerlos vivos y poder abusar sexualmente de ellos sin encontrar oposición. Solo uno consiguió sobrevivir más de 2 horas a estas toscas trepanaciones. Pero el sadismo de Dahmer ya no solo se limitaba a lo físico. Varios padres de las víctimas contaron a los investigadores que recibieron llamadas anónimas en donde un sujeto les decía que sus hijos estaban muertos. No. Tras su captura, el Qué mismo asco de Dahmer tipo. reconoció haber realizado las llamadas. La verdad, lo hubieran matado, la verdad, honestamente. Los números los había conseguido en las notas de prensa que informaban sobre las desapariciones. El 27 de mayo de 1990, O sea, lo que tendría que haber pasado acá es que cuando era un niño tendría que haber llevado las cabezas esas de perro que decapitaba al bosque. Hubiera tenido que aparecer un lobo y se lo debía haber comido. Lo siento mucho, pero... cerca de las 2 de la madrugada, una llamada al 911 alertó a la policía de la presencia de un chico que vagaba completamente desnudo por la calle, aparentemente herido. Cuando un par de agentes se presentó en la escena, se dieron cuenta que no podía mantenerse en pie, ni tampoco hilar palabra. El informe policial decía que solo presentaba una pequeña herida en una de sus rodillas, pues según testigos, Uno puso en el chat no spoilen y lo mataron a ese por decir no spoilen. O sea, ¿estamos tontos, amigos moderadores? se había tropezado, que solo presentaba una pequeña herida en una de sus rodillas, pues según testigos, se había tropezado. No. Jeffrey Dahmer, Tengo miedo, mejor pongan Blu-ray. que había ido a comprar una cerveza, No, porque en Blu-ray tocan temas más serios incluso. se acercó al lugar y dijo que el muchacho era su huésped y que simplemente estaba borracho. Se presentó una ambulancia y los paramédicos que lo revisaron no consideraron necesario ingresarlo a un hospital, por lo que se retiraron a los pocos minutos. Los policías acompañaron a Dahmer hasta el departamento 213 para verificar si era cierto que ambos se conocían. Al ingresar, el chico se sentó en uno de los sillones por su propia voluntad. Sobre este se encontraba su ropa completamente ordenada. El lugar parecía limpio y Dahmer les mostró unas fotos Polaroid en donde su invitado aparecía posando con un bikini de color negro. Aquello bastó para que los agentes se retiraran del lugar y Dahmer les mostró unas fotos Polaroid en donde su invitado aparecía posando con un bikini de color negro. Joder. Aquello bastó para que los agentes se retiraran del lugar, suponiendo que ambos eran pareja. Dijeron, lol, gays, vámonos de aquí. Pero algo iba terriblemente mal. Dahmer le aseguró a la policía que el joven tenía 19 años, cuando en realidad solo tenía 14. No. Este hecho sería tremendamente criticado una vez que el caso salió. Pero Le aseguró a la policía que el joven tenía 10. los policías no le pueden ver la cara a alguien de 14 y decir efectivamente tiene 14. O sea, ¿cómo carajo hacen para ver la cara de alguien que tiene 14 y decir, pues si me dicen que tiene 18, tiene 18? 9 años, cuando en realidad 19. solo tenía 14. Este hecho sería tremendamente criticado una vez que el caso salió a la luz. Ninguno de los agentes había pedido los documentos para certificar la edad del menor y prácticamente lo entregaron en bandeja al asesino, el cual lo estranguló pocos minutos después de que se retiraron del lugar. Tampoco revisaron los antecedentes de Dahmer, lo que podría haberlos alertado. A pesar de haber percibido la pestilencia del departamento, no se les ocurrió hacer un registro. Hubiese bastado con mirar bajo su cama para encontrar el cuerpo de Tony Hughes, otra de sus víctimas, la cual llevaba 3 días descomponiéndose. Y lo peor de todo, la víctima... Buah, yo me imagino al Jeffrey contándolo todo a los comisarios diciendo, ¿y se acuerdan de esa vez que vinieron los policías y se fueron? Bueno, si hubieran visto abajo de la cama, hubieran encontrado el cuerpo, me hubieran agarrado y todas las víctimas que vinieron después no hubieran muerto, jajaja. Me lo imagino así al puto Jeffrey. Conner
qué putos policías. Sintasomphone, de origen laosiano, Vieron, joder, blanco, rubio, de ojos azules. ¿Qué va a hacer esto un criminal? Siga, joder. ¿Qué va a tener 14, ¿Qué va a tener 14 años este? Este tiene 19, si usted me lo dice debe ser cierto. Pero era siga. hermano del chico que fue drogado y abusado por Jeffrey Sintasomphone, de origen laosiano. Era hermano del chico que fue drogado y Ellos, los policías, crearon el no le di importancia. abusado por Jeffrey Dahmer en 1988. La incompetencia policial había propiciado una terrible coincidencia que por lo demás traería graves secuelas. Las últimas semanas en las que Dahmer estuvo en libertad fueron dramáticas. Había sido despedido de su empleo en Ambrosia Chocolate por ausentarse y llegar casi todos los días tarde. Estaba tremendamente deprimido y acudía con poca frecuencia a sus citas con la psicóloga, que lo atendía por ordenanza judicial tras su juicio por abuso sexual. Había perdido peso, estaba bebiendo demasiado y temía que lo desalojaran porque no tenía dinero para seguir pagando el arriendo. 2 meses más tarde, el 22 de julio, todo acabaría. Dahmer se había cobrado un total de 17 vidas a lo largo de 13 años, pero estuvo a punto de ser sorprendido en demasiadas ocasiones. Aquello parecía ser algo más que simple buena suerte. Para la comunidad afroamericana y asiática, a la cual pertenecían gran parte de las víctimas, la culpa Qué raro, ¿no? Eso. era de la policía. Los problemas raciales en Milwaukee no eran algo extraño, pero cuando todo quedó al descubierto, la situación se volvió insostenible. Varios agentes fueron dados de baja, en especial los que estuvieron involucrados en el tremendo error que se Claro. cometió en el caso Sintasomphone. Obviamente. Aún así, nadie estaba satisfecho. De las víctimas, 10 eran afroamericanos, 3 caucásicos, 1 oriental, 1 nativo americano y A 2 ver, hispanos, para. 3 caucásicos. Tres De las caucásicos. víctimas, 10 eran afroamericanos, 3 Yo antes dije que no lo había hecho nunca con un negro, estoy tonto. caucásicos, 1 oriental, 1 nativo americano y 2 hispanos. En total, se encontraron los restos de 11 personas en el departamento 213 del edificio Oxford. Rápidamente, el caso Dahmer se convirtió en un verdadero dolor de cabeza para los investigadores. Más allá de los terribles errores cometidos, este amenazaba con volverse aún más grande de lo que parecía. El 27 de julio de 1981, Sorry, I Adam fucked Walt, your un husband. niño No. de solo 6 años de I edad, heard you all. fue raptado Steven desde lo un centro perdonaría. comercial No lo haría. en Florida. ¿Cuánto? Un niño de solo 6 años de No. edad fue raptado desde un centro comercial en Florida. Su cabeza decapitada sería encontrada en un drenaje junto a la autopista. Este es posiblemente uno de los casos criminales más controversiales de todo Estados Unidos, y el revuelo que se generó cuando se descubrió que Dahmer vivía en Florida cuando Adam Walt desapareció causó una gran conmoción. Hasta ese momento, Muy se bueno. ignoraba quién había Muy triste, la verdad. Demasiado triste. asesinado al menor, y muchos comenzaron a sospechar de Dahmer, aunque éste lo negó todo. De hecho, existían evidencias de que estuvo en el centro comercial el mismo día que el chico desapareció. En otra macabra coincidencia, años más tarde, se probaría que no solo Dahmer estuvo merodeando en el centro comercial ese día, sino otro famoso asesino serial, Otis Toole. Tras su detención, Toole se declaró culpable del asesinato de Adam Walt, aunque posteriormente se retractaría. Para el padre del niño, John Walsh, que posteriormente se convertiría en el creador y anfitrión del programa estadounidense America's Most Wanted, Otis Toole fue quien asesinó a su hijo. Aún así, las dudas persisten. Por otro lado, cuando Dahmer estuvo en Alemania, siendo parte del ejército, varios cuerpos femeninos fueron descubiertos estrangulados y apuñalados en las cercanías. Tiempo después, cuando regresó a Estados Unidos, los crímenes cesaron. Los especialistas están seguros de que estos asesinatos no fueron cometidos por Dahmer, pues no corresponden a su perfil de víctima. Aún así, sus ex compañeros de milicia recordaban que a veces se perdía durante horas y se comportaba de forma extraña. A pesar de que era poco probable, se trató de investigar su vínculo con estos casos, pero no hubo resultados. La policía reservó toda un ala de la prisión para Jeffrey Dahmer.
De la noche a la mañana, se había convertido en su reo más famoso. Cuando era trasladado de un lugar a otro, todos Pero a los otros presos no le van a hacer nada, en plan... Se supone que los presos matan, en teoría, a los a los pedos, o sea. los presidiarios se acercaban a las puertas de sus celdas y lo observaban en silencio. Había O como era demasiado asesino, le tenían miedo. una mezcla de respeto, curiosidad Respeto, vale. No sé, raro, pero bueno. y miedo en torno a él. De hecho, algunos de los guardias se sentían incómodos ante su presencia. Los medios de comunicación lo habían apodado En USA no pasa eso. En USA no pasa eso. ¿Seguro? ¿No pasa? el carnicero de Milwaukee. Posteriormente, también lo llamaron el caníbal de Sí, ¿no? Muchos guionazos para mi compa. O sea, mi compa el Jeffrey ha tenido demasiados guionazos en su fucking vida. Milwaukee. Pero en la cárcel, los reclusos lo llamaban la máquina de moler carne. Cuando alguno le dirigía la palabra para molestarlo, mientras era escoltado por los guardias, Dahmer les respondía: ojalá te hubiese cogido a ti. Dios. Las autoridades eran conscientes de Pero cuando dice ojalá te hubiese cogido a ti, ¿lo dice en un sentido español España? ¿O en un sentido no español España? que corría riesgo tras las rejas y procuraron mantenerlo alejado de la población penal, al menos hasta que comenzara el juicio. Varias manifestaciones se llevaron a cabo en las calles de Milwaukee, apoyando a los familiares de las víctimas y culpando la ineptitud policial, acusándolos de racistas y prejuiciosos. Aseguraban que si Dahmer hubiese sido afroamericano o hispano y sus víctimas blancas, lo habrían detenido mucho antes. El Club 219, lugar en donde Dahmer cogió a varias de sus víctimas, fue vandalizado, y la puerta del departamento 213, en donde vivía, recibió varios disparos de un revólver. Porque... Los ciudadanos de Milwaukee ¿Por qué? En plan... estaban enardecidos. También se hablaba de que el mismo Dahmer odiaba a los afroamericanos por su color de piel, pero este lo negó rotundamente. Los odio. Odio a los negros. Ahora me los cogeré. El mismo Dahmer odiaba a los afroamericanos por su color de piel, Rarísimo. pero este lo negó rotundamente. De hecho, creía que algunos de ellos eran atractivos y por eso los escogió como víctimas. Aún así, Ojalá ser feo, ¿no? Entonces. algunas personas que lo conocieron aseguraban haberlo escuchado profiriendo insultos raciales en más de una ocasión. Sin embargo, es muy probable que efectivamente se sintiera atraído por ellos. Al mismo tiempo, algunos especialistas creían que sentía envidia de sus víctimas porque éstas parecían disfrutar abiertamente de su sexualidad. Pero Dios, lo que todos duro. los psicólogos que analizaron su ¿Por qué guionazos, Cake? Vuelve a verte el video, amigo. Y gracias por el mes 2 de Divinidad Kakiana. personalidad coinciden es en que se sentía tremendamente solo. Al asesinarlos, evitaba que lo abandonaran. Al comer parte de sus cuerpos, se quedaban perpetuamente dentro de él, conservando sus restos en frascos de formol Es o un hombre dentro de loco. su refrigerador. Es un Le hombre loco. pertenecían. Por medio de las fotografías Polaroid, podía recordarlos cuando quisiera. Jeffrey Dahmer se declararía culpable de todos los crímenes, pero enajenado, por lo que el juicio se centraría principalmente en determinar si el acusado acabaría en la cárcel o en un asilo mental. El proceso comenzaría el 27 de enero de 1992. Uno de los pasajes más dramáticos del juicio fueron las revelaciones de Dahmer frente a los familiares de las víctimas. Por muy doloroso que fuera, querían saber el cómo y por qué habían muerto sus hijos o hermanos, lo que resultó tremendamente desagradable y traumático. Los detalles eran realmente grotescos. Más allá de lo espantoso de los crímenes, quizá lo único que sirvió de consuelo fue el hecho de que la mayoría de las víctimas de Dahmer murieron estando inconscientes. Algo. Para el asesino, la diversión comenzaba cuando ya estaban muertos, por lo que no prolongaba el proceso, a excepción de aquellos que fueron sometidos a la trepanación y la inyección de ácido en el cerebro. En su ánimo por colaborar con el caso, Dahmer trató de no ocultar ni omitir ningún detalle.
Pronto, lo espantoso de las confesiones comenzó a afectar a quienes estuvieron presentes en el proceso. Lo dijo todo. Lo confesó Integrantes del todo. jurado se sintieron indispuestos Ante y todos. acusaron sufrir pesadillas durante las noches. Normal. Pero algunas singularidades dejaban entrever que hasta cierto Ahora es que cuando vos te vas a dormir, lo que dijo el tipo te lo imaginas todo en la cabeza. Da igual que no lo hayas visto, porque el saberlo hace que tu imaginación haga el resto. Y después cuando vos querés dormir, no podés. punto, Dahmer estaba haciendo gala de un sentido del humor muy retorcido. Asistió a una de las audiencias con la camisa de una de sus víctimas. LOL. También explicó que usaba lentes de contacto de color amarillo, pues era admirador del emperador de la saga de películas Star Wars. ¿Eh? Al ¿Qué? mismo tiempo, estaba obsesionado ¿Qué? con la Perdón, escuché que tenía lente, o sea, hacía que su iris fuera amarilla porque le gusta Star Wars. No sé quién es Palpatine. No sé quién es coño es Palpatine. No sé, yo Star Wars solamente jugué el Lego Star Wars y hasta ahí. la película El Exorcista 3, en donde al mismo tiempo estaba obsesionado con la película El Exorcista 3, en donde también hay una escena que hace alusión a una mirada demoníaca de ojos amarillos. Se pudo demostrar que Dahmer llevaba trozos de cadáveres e incluso cabezas cercenadas a su trabajo en Ambrosia Chocolate y que las ocultaba en su casillero. Y nadie... Joder, huele como que estamos en Ambrosia Chocolate, pero no huele a chocolate, sino más bien a puto cadáver. No creo. Debe haber algún chocolate, le habrá salido algún hongo. No creo que aquí haya un puto cadáver, ¿no? Aquello no parecía tener sentido y fue parte de la evidencia que presentó la defensa para plantear que el acusado estaba enfermo y no era un psicópata frío y calculador. Varios de los ex compañeros de trabajo de Dahmer aseguraron que a veces llevaba sándwiches de carne y se negaba a compartirlos. A la única persona que le dio uno de estos sándwiches fue a su vecina del edificio, No. Pamela Bass, la mujer que le pidió que dejara de hacer ruido con su sierra. Le dio carne Hasta el humana. día de hoy, Bass ha preferido no saber si se trataba efectivamente de carne humana, a pesar de que el mismo asesino le pidió que lo visitara a la cárcel para aclarárselo. No. En un principio, Dahmer aseguró que había cometido canibalismo en una sola ocasión, pero posteriormente se retractó. De hecho, realizó varias recetas con diversos condimentos y en su nevera, además de las cabezas, se encontraron empanadas de carne humana. Poco antes de haber sido se encontraron empanadas de carne humana. Empanada de carne humana. Poco antes de haber sido apresado, tenía planeado crear una especie de altar en No, donde no sé qué coño dijo Isaías, pero cuando termine el video lo leo. No rompa más las bolas. quería poner 2 esqueletos completos y 10 cráneos sobre una mesa negra, además de inciensos y luces decorativas. Iba a ser Si un bien se altar. consideraba ateo y mostró interés por las ciencias ocultas en Un- más de una ocasión, esto solo parecía ser una más de sus excentricidades. Durante el juicio también se habló de las conductas irresponsables Quería hacerse un altar satánico. Una mesa negra con 10 calaveras, con inciensos y con velas. Se quería hacer un puto altar al fucking dios oscuro. y autodestructivas de Dahmer para apelar a una supuesta enfermedad mental. Bebía hasta perder el sentido, derrochaba todo su dinero y Sorry, tenía un I fucked estilo de your vida tan husband. arriesgado como el de I heard you all. ¿Se las habrá vendido Dross? Puede ser. sus propias víctimas. En una ocasión, se No sé yo si es muy ateo tener un altar a alguna clase de deidad macabra, pero bueno, la verdad. equivocó de copa y se bebió la que contenía los narcóticos, y al despertar le habían robado todo su dinero. Más. En una ocasión, se equivocó de copa y se bebió la que contenía los narcóticos, y al despertar le habían robado todo su dinero. En otra oportunidad, le aceptó un trago a un sujeto que conoció en un bar y quedó inconsciente, pues la bebida contenía droga. Cuando volvió en sí, estaba completamente desnudo y amarrado, colgado de cabeza, mientras el hombre lo estaba sodomizando con una enorme El satanismo no es considerado religión, así que sí. Cas, no sabes qué carajo significa ser ateo, ¿no? vela.
Para su fortuna, el desconocido lo dejó huir. A pesar de que varios de los especialistas que se presentaron en el juicio creían que Jeffrey Dahmer era un enfermo mental, la presión social Otro que también se llama Cass, tú no, amigo. exigía que el asesino fuera a dar a la cárcel. El mismo agente del FBI, Robert Ressler, que estuvo asesorando a la defensa, dio su punto de vista y aseguró que el acusado era un demente, pero responsable de sus actos y debía ser internado en una institución mental. El 14 de febrero, el juez Graham leyó el veredicto del jurado. Jeffrey Dahmer fue encontrado culpable de 15 asesinatos y considerado completamente sano, por lo cual sería enviado a prisión. La verdad que sí, muy sano, ¿no? Demasiado sano. Demasiado sano. Una hora antes de que se dictara la sentencia, los familiares de las víctimas tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos hacia el asesino. La mayoría de los discursos fueron reflexivos, recordando a sus seres queridos, aunque sin ocultar la rabia e impotencia que sentían. Pero Rita Isbell, hermana de Errol Lindsay, de 19 años, asesinado por Dahmer en marzo de 1991, no se pudo controlar. Estoy furiosa. Así es como uno se pone cuando pierde el control. No quiero ver a mi madre teniendo que pasar por esto otra vez. Nunca, Jeffrey. Te odio. Te odio. Isbell avanzó amenazante hasta la mesa de la defensa y tuvo que ser detenida por los guardias, mientras Dahmer permanecía inmóvil en uno de los momentos más tensos de todo el proceso. El acusado leyó una carta en donde manifestaba su arrepentimiento por los crímenes, pero no ¿Sabes cuál es el problema? Este tipo estuvo arrepentido toda su puta vida por lo que hacía, pero lo seguía haciendo, así que literalmente no sirve de nada, pero de una puta mierda sus arrepentimientos. De nada sirven. consiguió conmover a nadie. Porque desde la primera vez que mató estuvo arrepentido, pero lo siguió haciendo. Y cada vez que mataba estaba arrepentido y lo seguía haciendo. Su tono de voz monótono tampoco demostraba que estuviese mínimamente emocionado o afectado por toda la situación. Finalmente, fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas que Pero, a ver, entiendo que cadena perpetua en verdad no significa cadena perpetua, sino que son ciertos años. Eso es lo que yo entiendo. O sea, a ver. ¿Cuántos años son una cadena perpetua? En Argentina no, Estados Unidos. Una cadena perpetua significa que la persona condenada pasará el resto de su vida en prisión. Sin embargo, existen diferentes tipos de cadena perpetua. Demasiado texto. Voy a entender que 15 cadenas perpetuas es pues 15 bans permanentes, a pesar de que no tiene sentido, pero bueno, o sea, le metieron 15 baneos permanentes. No tiene sentido meter más de un baneo permanente, pero le metieron más de un baneo permanente, o sea, ¿qué vamos a hacer? comprendían 900 Moonlight tuvo más de 4 baneos permanentes, pero le pagaron su libertad, así que es posible. 57 años de prisión. Fue enviado al instituto comprendían 920. Fue sentenciado a 15 cadenas perpetuas consecutivas que comprendían 957 años de prisión. 957 años de prisión. Innecesario igual, ¿no? En plan... Quizás es un poco innecesario. No sé si mañana... van a inventar la inmortalidad. Se la van a meter a Jeffrey Dahmer. Y en 970 y... 15 cadenas perpetuas consecutivas que comprendían 957 años de Y en 958 años va a salir libre el cabrón y va a volver a pisar las calles de la ciudad. Pero bueno, XD. prisión. Fue enviado al Eso es para que no le den libertad condicional. Bueno, yo ahí ya pierdo en conocimiento. No sé cómo funcionan esas vainas. Instituto Correccional de Columbia, en donde pasó gran parte de su estancia, aislado del resto de la población penal, por su propia seguridad. Al poco tiempo, solicitó permiso para compartir con otros internos. Confío. Aquello era arriesgado, pero tenerlo en aislamiento absoluto también podía ser contraproducente para su salud mental. El mayor problema era que varios presos lo querían muerto, sobre todo los afroamericanos. Claro.
Es sabido que Dahmer tenía un sentido del humor muy oscuro y despertó la antipatía de varios cuando moldeaba su comida y la hacía pasar por partes humanas o le advertía a los guardias que podía morderlos. Sobrevivió a un ataque de navaja en agosto de 1994 y solo resultó con heridas leves, pero el 28 de noviembre de ese mismo año no tuvo tanta suerte. Christopher Scarver, un reo que sufría de esquizofrenia, lo atacó con una barra de metal de la sala de pesas, golpeándolo 2 veces en la cabeza. Dahmer murió camino al hospital a la edad de 34 años. Qué joven era, ¿no? Fue asesinado con la misma arma que años atrás había Claro. utilizado para quitarle la vida a Stephen Hicks, Antes se había su matado a alguien primera con eso. víctima. Su cerebro fue conservado un tiempo para realizar estudios, pero finalmente fue entregado a su padre, Lionel, quien decidió cremarlo. El hombre estaba muy afectado por la muerte de su hijo y escribió un libro ciertamente conmovedor, llamado La historia de un padre, en donde queda al descubierto el sufrimiento de otra víctima colateral de los crímenes de Jeffrey Dahmer. Padre. Debido a la mala fama que se ganaron los ¿Cómo van a estudiar su cerebro? Me parece bien, ¿no? En plan... Es un tipo que tiene unos problemas mentales súper mega tochos. A lo mejor si estudian su cerebro pueden descubrir algo que podría evitar que la gente en el futuro tenga esos problemas tochos. apartamentos Oxford tras los hallazgos, nadie quería irse a vivir allí. Finalmente, Literalmente le arruinó al dueño el edificio. fueron demolidos en un esfuerzo por borrar de la memoria colectiva esta terrible historia. Le cagó el Diversos edificio. estudios demostraron que Dahmer poseía un CI sorpresivamente alto, de 145, pero queda en evidencia que su inteligencia emocional era prácticamente nula. Sus obsesiones y retorcidas fantasías probablemente eran el reflejo de una mente enferma. En el libro Dentro del monstruo, Robert Ressler reflexiona en profundidad sobre la personalidad Lo mismo le hicieron a Hitler y no le vieron nada raro. Desconozco eso. de este asesino, además de incluir parte de sus entrevistas. Detalla que Dahmer hacía intentos por ser coherente, pero que cada cierto tiempo se desorientaba. A veces, ni siquiera podía hablar sin hacer largas pausas en las que, según el especialista, entraba en estados catatónicos. La figura de Dahmer se ha convertido en una de las más inquietantes de la criminología, porque además no demostró los típicos rasgos de un asesino en serie durante su infancia. Anne Schwartz, periodista y autora del libro El hombre que no mató lo suficiente, los macabros secretos del carnicero de Milwaukee, aseguró que por más que intentó ahondar en su infancia, no consiguió encontrar ningún evento particularmente traumático que pudiera explicar su comportamiento desviado. Ante la clásica pregunta de si un asesino serial nace o se hace, solo nos queda reflexionar al respecto. Supongo que pueden ser las dos. Las Si este dos. video te gustó, dale like, suscríbete y A ver. Me gustó. A mí me dejó un cuerpo medio mal, o sea. Es que yo para estas cosas. Lo admito, soy un poco sensible, o sea, como que me queda un mal cuerpo a mí cuando me entero. Intento meterle un poquito de Gracias. humor porque si no... Los asesinos Muy seriales duro. estuvieron muy presentes desde hace 100 años. Andrei Chikatilo, Luis Alfredo Garavito, Pogo el payaso, Albert FIH, que es para mí uno de los peores. Te pagaré para todos esos, pero luego XD. No, Jonadá, no me gusta. Yo sé que parece que no porque hago muchos chistes y le meto mucho humor, pero a mí me da yo veo My Little Pony. Jonadá, yo veo My Little Pony. Yo veo una... Tengo una alerta de Steve de Minecraft cantando. ¿Por qué crees que es? ¿Por qué crees que tengo una alerta de Steve de Minecraft cantando? A mí me perturba. Esto es para un vídeo de Mr. Suiral. ¿Cómo andamos con casos criminales? Hombre encogido de hombros, tono de piel medio. ¿Eh? No me gustan a mí. De verdad no me gustan a mí. Es como, o sea... Me enturbia. O sea, yo soy de los que ven películas de comedia.
No películas de... De verdad que yo nunca jamás en mi puta vida he visto películas de crímenes. Excepto hace poco porque actuó Guillermo Francella y tenía ganas de ver una película de Guillermo Francella y me enturbió mucho. Las películas esas que son como casos reales de crímenes o asesinos, no me gustan verlas a mí. Yo quiero ver... O sea, yo soy una persona que ve películas de comedia, que ve a Adam, que ve películas de Adam Sandler, que ve MLP. Gracias. Esto me enturbia a mí. El más suave para mí es el de Jeffrey espera a ver el de Luis Alfredo No. y Albert FIH. Esos son los únicos que me perturbaron. ¿Cómo? No, para. Si yo lo que vi en el de Jeffrey es suave y el Luis Alfredo y Albert Fish son los perturbadores. Estoy por hacer una cosa. No, de hecho, mira, lo voy a hacer. Yo sé que va a ser muy sensible lo que voy a hacer, pero lo voy a hacer. Las cosas que sean turbias, en plan de casos reales de terror, las voy a cobrar el doble. Las voy a cobrar el doble. A partir de ahora los voy a cobrar el doble. Cosas así como que me dejen un mal cuerpo. Es que yo soy una persona de... Lo siento, pero yo soy Wolsom, amigo. Yo soy Wolsom. I am Wolsom. I am Wolsom. Soy un sujeto... A ver... No me enturbió tanto, primero porque me pagaron para verlo y segundo porque tengo al chat y yo puedo ver al chat. Y el chat como que me distrae un poco. Y yo también que intento meterle un poco de humor. Pero yo después me voy a la cama a dormir y pienso, Dios, el Jeffrey agarró a un niño de 14, Dios mío, no, le puso un bikini, no. Y me pongo sensible, así que... A ver, estoy dispuesto a pasar por ese clase de tormento si consigo el Gracias. doble, si no, no. Así que si vas a pagar cosas de Lo que asesino, te pague el del doble. Alzheimer no era turbio. Pero sí algo reflexivo y triste. ¿Cómo te sentiste con ese? Literalmente Gracias. lo sabes porque estuviste en la reacción. No digas eso, Cake XD. El Luis acabó con más de 200 niños y Albert se comía a los niños. Estoy por cobrar Hola. el triple. Si seguís hablando, cobra el triple. Estoy de acuerdo con Cepe. Estoy por cobrar el Gracias. triple, Estoy por cobrar el triple. Literalmente estoy por Nah, cobrar el el del triple. Albert Fish está durísimo. Demasiado Void. ¿Qué, Ese y el Manuel? asesino del gallinero, esas madres las vi hace más de 2 años. Y aún lo recuerdo por lo Void que era. Y eso que ustedes saben que a mí me gustan temas así y bélicos. Me está diciendo que Gemanuel, que es un hombre que va a la guerra, le pareció muy, pero muy durísimo y muy void. Mira, lo iba a dejar en doble, pero o sea, después de haber dicho más de 200 niños y uno que se comía a los niños, te va a salir el triple, lo siento mucho. Y si no, tendrás que pagar otra cosa. La única forma en la que yo vea eso es que el precio va a ser triplicado. Para ver Sorry, esos I documentales que fucked your están husband. durísimos, te va a salir el triple. No me gusta eso. Soy de cosas lindas y graciosas. Yo también soy así. Pero es que yo soy sensible, cabrón. Yo soy muy sensible. Yo soy de cosas lindas y graciosas. Tendrá que valer el triple. Lo siento, Jonadad. Pero eso deberá salir el triple. Ustedes saben que cuando yo vi el video de Jordi Wild de Sad Satan, yo les conté que estuve como 2 o 3 días en los que literalmente no podía dormir. Por saber que los gritos que estaban en el juego eran de una niña real que fue torturada. Aunque igualmente después, cuando yo conté esa historia, el chat me dijo que los cojones, que eso era una cosa fake, que eso era falso. Así que, good. Pero en su momento yo tras saber eso, es que... Sorry, pero soy una persona sensible, cabrón. Que lo vería, pero te va a salir el triple. Lo siento, pero te va a salir el triple.